argumentario en los informes de los técnicos municipales, que supongo que manejamos los mismos que los demás concejales. Y hay varios, concretamente hay 3 de la Unidad Técnica de Planeamiento y nos hacen varias advertencias con las que no habíamos contado. Bueno, antes de empezar con esta exposición, sí que quiero decir, sobre todo, por la dificultad que entrañan estos puntos, yo creo, y por la importancia que tienen las votaciones en estos temas tan complejos de seguir y de evaluar, tengo que volver a remitirme a lo que nos pasa con demasiada frecuencia y cada vez más. Problemas para la visualización de los expedientes. En este caso, cuando se pudo acceder al expediente completo y sin problema, fue a partir del martes. Es un documento, este expediente, que contiene cientos y cientos y miles de páginas, cientos de documentos y miles de páginas, que yo creo que para poder hacer un trabajo correcto y adecuado para la toma de decisiones importantes para esta ciudad es conveniente leer, estudiar y yo creo que en la mayoría de los casos, por lo menos el nuestro, preguntar y asesorarnos, porque son temas muy complejos. Dicho todo esto, habíamos informado en este pleno a la Secretaría en la preparación de este pleno de varios problemas que teníamos con diferentes expedientes que aparecen y desaparecen los documentos, que se cambian el orden de los índices y que para solucionar todo esto lo que se ha suprimido es el índice, con lo cual ahora sí que ya estamos perfectos porque no sabemos si vamos en el documento 3 o en el 17. Entonces, yo lo que pido, por favor, es que creo que lo que tenemos o lo que trabajamos en este pleno es lo suficientemente importante como para tener en cuenta que podamos estar trabajando con la documentación en el tiempo necesario y con las herramientas mínimas que tenemos, pero que por lo menos estén funcionando bien, como poco. Dicho esto, me remito a estos informes de la Unidad Técnica de Planeamiento y esto dice muchas cosas en su primer documento y dice en el punto 4.1, ámbito de delimitación y justificación. Comparado el ámbito de delimitación para el DCR de la presente modificación del plan con el contenido en la modificación del plan general tramitada en el expediente 404/2011, se ha podido constatar que en la delimitación actual se incrementa la superficie destinada a DCR, concretamente, según datos extraídos de la memoria, la superficie alcanzaría ahora los 599.068 metros cuadrados frente a los 535.594 de la anterior propuesta. Hacen referencia estos informes también a varios expedientes, que nosotros solo tenemos un expediente abierto, esto que conste también, porque tenemos este expediente abierto, un expediente que constantemente hace referencia a expedientes anteriores de los que nosotros no hemos podido ver nada. Dice también el informe, no entendemos por qué resulta distinta la superficie según el apartado de la modificación en que nos encontramos. Y vuelve a hacer mención a los metros y a los metros a los que hacía referencia la propuesta anterior. Dice también, la denominada acería de Avilés no produce en el concejo de Avilés ni acero ni escorias. Dicha acería produce acero y escorias en los concejos de Corbera y Carreño. Sin embargo, el concejo de Avilés debe soportar la acumulación de residuos no solo de la impropiamente aún denominada acería de Avilés, sino también de la denominada acería de Gijón. Los vertidos de ambas generan tráficos de los que en la modificación del plan general no se definen itinerarios, intensidades ni horarios. Por tanto, no consideramos justificado el siguiente argumento esgrimido para llegar a la conclusión de que la alternativa 2 sea la más adecuada. De todos los emplazamientos posibles, acredita Arcelor, el actual del Estrellín es el que se encuentra más próximo al lugar donde se generan los residuos. Esto es incierto. ¿Será el único? Como dice luego en otro apartado, no lo sé. Yo la verdad es que también me da un poco de pena pensar que todas las grandes industrias, y yo soy una gran defensora de la industria, creo que lo he dicho 1000 veces, pero es triste pensar que la industria solo piensa en Avilés para los residuos y las escorias, porque me preocupa. En este caso, se sigue justificando que tiene que ser Avilés. Una vez que entendamos que esto tiene que ser así, y no lo voy a discutir porque no tengo la cualificación para hacerlo, dice también, para justificar la superficie necesaria se parte de la hipótesis de garantizar la capacidad de explotación del vertedero por un plazo de 25 años. Urbanísticamente, el horizonte temporal de 25 años o hasta el 2043. En nuestra opinión, en la opinión de los técnicos, esto resulta excesivo.
¿Por qué hago referencia a los técnicos? Vuelvo a repetir, porque yo no soy experta en la materia y obviamente tengo que fiarme de lo que me dicen los técnicos y fundamentalmente, y como se dice en esta corporación, en el equipo de gobierno con frecuencia, hay que hacer caso, lógicamente, de los técnicos municipales y este es municipal. Por tanto, creemos que resultaría más prudente tramitar ampliaciones más pequeñas, aunque fuese con más frecuencia, en aras de no hipotecar el posible futuro urbanístico de los terrenos. Dice también, Arcelor tiene una opción de compra sobre una de las fincas. Hay 8 parcelas que, según aparecen en el documento, no son titularidad de Arcelor, aunque luego en el documento de Arcelor sí que aparece como que parece ser que ya se ha hecho con ellas, pero por alguna tramitación administrativa, excepto una que parece que tiene problemas de licencia. Dice, en nuestra opinión, la delimitación debiera ser lo más estricta posible. Un terreno zonificado como DCR que no va a ser objeto de relleno, se recalifica todo, pero hay una buena parte que no tiene ningún sentido, parece ser, porque no va a ser objeto de relleno, no sé tampoco por qué hay que llevarlo ahí, carece de sentido. Y una eventual propuesta de alteración en el marco de una revisión del plan, por encontrar una zonificación y un destino más adecuado, podría traer consecuencias no deseadas para este ayuntamiento. Esto lo dice un técnico, no lo digo yo, ¿eh? Estoy basando mi argumentario en los informes. Luego también nos dice... En sus conclusiones, conclusión y propuesta, dice, por lo anteriormente expuesto se propone, en base a las consideraciones contenidas en el apartado 4.1 del presente informe, la Corporación debe decidir si mantener la totalidad de la superficie propuesta con la delimitación del ámbito como DCR o bien debe modularse su crecimiento y controlar sus límites. Yo ayer esto traté de interpretarlo y traté de hacer la consulta. Y me comentaron o me contestaron que bien, porque él dice que esto debe decidirlo, si esta limitación de superficie tiene que decidirla la corporación municipal. Nos dicen, o la respuesta que me dieron ayer, es que claro, que esto no se puede preguntar a la corporación. Sí se puede preguntar a la corporación. Se puede hacer una propuesta, la propuesta de Arcelor, si se vota o no se vota, primero la propuesta y luego la fase inicial. Sí se puede hacer, pero no lo han hecho, con lo cual... Se supone que aprobar en esta aprobación inicial lleva implícito aceptar una opción, que es la que han decidido, pero no la que decidió la corporación, sino la que decide el equipo de gobierno. La que decidió el equipo de gobierno con Arcelor. Nosotros aquí no hemos participado. Pero es que tras este informe hay otros 2 informes de la misma unidad técnica en la que vuelven a hacer especial hincapié por alguna razón en diferentes aspectos, pero vuelven a decir lo mismo. En base a las consideraciones contenidas y a los informes emitidos anteriormente, la Corporación debe decidir si mantener la totalidad de la superficie con delimitación del ámbito propuesto como DCR. Y hay un tercer informe que vuelve a repetirnos lo mismo. Vale. Se entiende, primero, por un lado, se entiende desde la unidad técnica que es excesivo, y así lo dice, yo estoy utilizando palabras técnicas, es excesivo el tiempo para el que estamos aprovechando este convenio, que además ese tiempo, si Arcelor mañana decide que va a hacer otra cosa, es un problema importante para el Ayuntamiento de Avilés. No sabemos en qué consiste el problema, pero parece que hay un problema importante o puede haberlo. Y, por otro lado, nos está diciendo también que lo que sería recomendable para tomar una decisión de estas características en beneficio de la ciudad, que también se puede ir a aprobaciones, a diferentes aprobaciones de este plan, si es que es necesario, en vez de hacerlo en una 600.000 metros o 599.000, irnos a actuaciones más pequeñas y hacer diferentes modificaciones para no comprometer las actuaciones urbanísticas de la ciudad y para no comprometer situaciones que por ahora, supongo que en algún momento lo sabremos, pero que por ahora desconocemos en qué pueden comprometer y poner en una crítica situación a este ayuntamiento. Todo esto, lógicamente, teníamos intención y estábamos estudiando esto en el ánimo de poder aprobarlo, porque, lógicamente, lo que representa para la industria en nuestra ciudad y lo que queremos que represente es muy importante, pero todo esto nos ha generado muchísimas dudas y, desde luego, ninguna respuesta clara. Con lo cual, no vamos a votar en contra, pero tampoco vamos a votar a favor. Si de todas formas lo tienen a bien, sí que me gustaría que aclararan estos aspectos técnicos, porque a mí me parecen muy relevantes y yo creo que tienen un peso específico dentro de toda la conformación de lo que es el expediente. Gracias. Bien.
Bien, es que yo creo que no nos ponemos de acuerdo quizá en ese punto de detalle, pero la corporación es la que debe decidir en primera instancia, antes de aprobar esta primera fase, es lo que se quiere acometer, es lo que tiene que decidir la corporación. Los metros que se van a aprobar. Aquí eso viene, en esta propuesta, viene implícito. Aquí no toma ninguna... La corporación aprueba una fase inicial, pero ya con lo que se ha decidido. Pero es que lo que ha decidido, dice el técnico, que lo tiene que aprobar la corporación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, dice la jurisprudencia, desde hace muchos años, que todas las prescripciones del planeamiento han de justificarse y razonarse y que la falta de motivación convierte el planeamiento en arbitrariedad y, por tanto, es nulo. Eso es lo que dice la jurisprudencia. En esta propuesta no está motivado que nos vayamos a unos metros u a otros y por qué razón. No está motivado. Se dice, se habla de la propuesta, se habla de una aprobación inicial y se explica cuál es la solicitud de Arcelor y se explica todos los trámites y la modificación y en lo que consiste y en toda la parte, lógicamente, que un técnico tiene que incorporar, pero no motiva. No hace una motivación de por qué se decide que sean 60.000, 22.000 o 458.000. Y eso es lo que debería de venir motivado. ¿Por qué 60.000 y no 42.000? ¿O por qué 13 y no 17.000? Entonces, estamos votando algo que desconocemos su uso y vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué consecuencias en un momento determinado puede tener esto si mañana Arcelor decide que no es esta la ubicación, no es la localización adecuada y eso se queda parado? ¿Y qué consecuencias tiene para el ayuntamiento cuando un técnico hace referencia? Y esto es una pregunta, no es una afirmación, un técnico hace referencia a que esto puede ocasionar grandes problemas al ayuntamiento. Lógicamente, independientemente de lo que dice la propuesta, que vuelvo a repetir, es una propuesta que no está motivada. No está motivada en por qué esa superficie es la que es y no es otra. Porque dice, nos plantearon o tenemos 3 alternativas. ¿Y por qué se decide esta alternativa y no otra? Eso no está motivado, eso no lo ha contestado nadie, entiendo yo. Con lo cual, dado que esa motivación no la encontramos y dado que hay respuestas que yo creo que tienen muchísima enjundia y siempre digo que levantar la mano en un pleno municipal desde nuestro punto de vista es muchísima responsabilidad, vamos a abstenernos porque lógicamente no hemos tenido respuesta a ninguna cuestión técnica que hayamos preguntado y que nos hayan contestado con claridad. Gracias. Bien, señora